siempre hay espacio para un buen café en la mañana. Este programa llega a ustedes gracias al Banco de Venezuela, porque el mayor valor eres tú. Buenos días, Venezuela. Buenos días, Venezuela, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Así arrancamos su programa Café en la Mañana, que está cargado de muchas noticias, sobre todo por la vertiginosa manera y muy rápida que están cambiando las cosas, sobre todo en materia económica, los efectos que están teniendo estos aranceles, esta política alocada, y los que hasta ayer eran aliados o acompañaban a Donald Trump, ahora parecen ya irse, bueno, no sé si desprendiendo, haciendo tienda aparte, pero de eso vamos a estar contándoles, eso y mucho más, y anuncios que ha hecho el jefe de Estado a propósito de eso. Así es, porque el Estado venezolano, el gobierno bolivariano, automáticamente, una vez que empieza esa arremetida por parte de Estados Unidos en contra, ya ni siquiera podemos decir en contra de Venezuela solamente, es en contra del mundo entero. Más de 180 países han sufrido este tema de los aranceles por parte de Estados Unidos, que se creen amos y señores del mundo. Bueno, Venezuela como siempre lo hemos hecho, le salimos al paso ante estas situaciones, y el día de ayer el jefe de Estado hablaba en función a estos anuncios importantes que se van a hacer en materia económica, ese decreto de emergencia que va a ser firmado el día de hoy, lo destacaba el jefe de Estado venezolano, porque como él recordaba, recordemos, valga la expresión, que en dos oportunidades en estos últimos tiempos se ha llevado a cabo el decreto de emergencia económica. Uno, cuando se llevó a cabo este tema de las medidas coercitivas al inicio, que se tuvo que implementar medidas económicas drásticas en función a esa situación, y el otro momento fue cuando el COVID, cuando la pandemia, que también el jefe de Estado tuvo que aplicar este decreto para poder amilanar un poco estos embates del COVID, de la pandemia, y de qué manera el Estado venezolano, el gobierno bolivariano se ponía al frente en materia económica con el tema, por ejemplo, de la triangulación para que pudiera llegar los medicamentos, las vacunas a nuestro país. Bueno, eso se hizo necesario, el tema de la emergencia económica, bueno, y nuevamente el jefe de Estado lo pone de manifiesto. Sí, vamos a revisar. Hay un punto importante para la gente que nos está sintonizando. Ayer el presidente hacía una reflexión sobre el tema de las sanciones, estas medidas coercitivas. Bueno, ahora esta especie de sanciones ha tratado de imponer Donald Trump con el resto del mundo, y él decía, mira cómo a Venezuela le dieron la espalda, digamos, no en muchos países. Hay mucha solidaridad, claro, pero también muchos gobiernos lamentablemente dieron la espalda, no, eso no es conmigo, no tengo nada que ver, ahora todos están afectados. Incluso a veces hasta los aplaudían, sí, se lo merecen. Y cuando uno ve, por ejemplo, a personajes como Emmanuel Macron, que tanto ha convalidado esta política de extrema presión, ahora Macron dice, no, ahora la Unión Europea está planteando presentar unas aranceles de un 20 a 25% contra los productos de los Estados Unidos. Es realmente una hecatombe económica, y el jefe de Estado se ha referido también a eso. Mira, las bolsas van palo abajo. Palo abajo. Siguen decreciendo de manera vertiginosa, y algo paradójico, ¿no? Porque cuando ocurren este tipo de catástrofes económicas, los pobres se hacen más pobres y los ricos se hacen más ricos. Eso siempre es una premisa. Y lo veíamos, por ejemplo, ayer nosotros teníamos la oportunidad de hacer una revisión en el tema económico, y veíamos que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el emporio del señor Donald Trump estaba en crecimiento a raíz de toda esta situación. Entonces, ahí hay que hacer este análisis a profundidad. Uno no lo puede ver tan superficial como que son unas medidas arancelarias porque si importo me da. No. Esto tiene un trasfondo más grande aún. El tema del desempleo, de qué manera se va a incrementar. Recordemos que hacía muchísimos años que unas situaciones de envergadura en el tema del desempleo no se veían en Estados Unidos como hoy por hoy se están viviendo, y a raíz de esto se vivió, señor Caballero, unas protestas bastante interesantes, ¿no? Pareciera que el pueblo de Estados Unidos está despertando ante esta situación que está afectando al mundo entero.
Así Bueno, es. vamos a revisar la publicación que hace el jefe de Estado ahí mientras veíamos imágenes de lo que fue su programa el día de ayer, con Maduro Más. Y dice así, una nueva edición con Maduro Más, el programa número 75 para iniciar este abril de historia, heroicidad y recuerdos permanentes sobre la primavera que Venezuela ha vivido y vive. Hoy la patria ha forjado y tiene su camino. Destacado el jefe de Estado, vamos hacia lo nuevo, lo diferente y lo mejor, buscando corregir todo lo que deba rectificarse, tanto en el Estado como en cada gobernación. Es hora de escuchar al pueblo a fin de gobernar y articularnos obedeciendo a la gente. Estamos en el terreno conversado, a la vez que creamos conciencia, organizamos e impulsamos los cambios y las transformaciones que necesita el país. Este martes, es decir, el día de hoy, firmaré el decreto de emergencia económica en el marco de la Constitución para proteger y defender la economía de Venezuela. También el jefe de Estado se ha referido al tema de las expoferias. Y cito, la expoferia Niñas y Niños Productores 2025 va a recorrer el país. Debemos motivar la generación genial para sembrar el amor en pro del desarrollo integral del país. Con ello se asegurarán 100 años de libertad. La reivindicación del desarrollo del cuatro como instrumento musical de Venezuela gana notoriedad con la creación de la Orquesta Nacional Cambur Pintón, reafirmando la identidad cultural de nuestro país. El jefe de Estado venezolano ha juntado imágenes de todo lo que fue este programa tan bonito el día de ayer, que abarcó el tema político, el tema cultural, el tema económico, que tuvo una gran relevancia el día de ayer. Mira, y hacíamos el comentario, el presidente Nicolás Maduro ha reflexionado sobre esta guerra de aranceles que ha planteado Estados Unidos. Yo veía una nota, que voy a pasar, dice, bueno, yo veía un video donde están hablando medios de comunicación en Estados Unidos atemorizados sobre lo que puede ser no solamente el incremento de la inflación, sino el incremento del precio de los productos. Se decía en este reportaje que el 70%, hablo por ejemplo, y decían, de calzados y de ropa son importados, es decir, y muchos de estos que no se producen en los Estados Unidos también cuentan con partes, autopartes, con elementos, con piezas que son importadas, es decir, que exportan otros países a Estados Unidos y que se va a incrementar. El precio de un iPhone, por ejemplo, un ejemplo, quiero decir, en los Estados Unidos ahorita vale $799. Se está planteando que a partir de esta guerra, el iPhone que se produce, decía, en la India, en China, pudiera estar incrementando su precio hasta $1.500. Y recordemos, señor Caballero, que eso tiene un trasfondo. Hablamos del tema de la mano de obra. Ah, la mano de obra también. Porque, ¿qué ocurre? Era muy costosa la mano de obra en Estados Unidos. Entonces, ¿qué hacían las empresas? Eso lo conversaba el día de ayer con mi esposo. ¿Qué hacían las empresas? Se llevaban las empresas para China o la India, que la mano de obra es bastante económica, muy barata, lo hacían allá, les salía más económico incluso hacerlo allá y después llevarlo a Estados Unidos que incluso fabricarlo desde el propio Estados Unidos. Entonces todo eso va a tener una repercusión económica importante y hablamos del tema del desempleo porque esto obviamente, ¿en quién va a repercutir de manera directa? Primero en el consumidor y también en el común, porque obviamente va a empezar el tema del desempleo. Entonces a esto se le une el tema de la migración, que por cierto el día de ayer un juez sí aprobó la ley esta de hace 227 años, lo aprobó, entonces ya es legal, o sea, ya es permitido. Entonces se le une este tema de los aranceles, el tema que va a ser inflación y todo esto, el tema de la migración que también va a seguir dando de qué hablar. Lo cierto del caso es que la cosa se le está poniendo chiquita a Estados Unidos con estas acciones que está tomando. Pero vamos a escuchar qué ha dicho el jefe de Estado venezolano con este tema de los aranceles, porque además hay que decirlo, señor Caballero, nosotros, ahorita el 2025 se va a incrementar este tema de los aranceles y el jefe de Estado de manera muy oportuna va a decretar el día de hoy la emergencia económica bajo decreto. Pero, señor Caballero, lo que venimos nosotros sufriendo los venezolanos y las venezolanas es de vieja data. 2017, cuando nos declararon que éramos una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de Estados Unidos, empezaron esa guerra de medidas coercitivas y de sanciones en contra de nuestro país. Es decir, entonces, que Venezuela está sufriendo ese tema de las sanciones de hace muchísimos años. Es decir, que ya nosotros estamos como que, ¿sabes? Ya nos hemos curado ante esto y como lo decía el ex asesor de Biden, Juan González, él decía, miren, hay que decirlo, en el 2019 el presidente de la República, Nicolás Maduro, eso no lo dijo el gobierno, eso lo dijo el ex asesor de Biden, del gobierno de Estados Unidos. En el 2019 el gobierno del presidente Nicolás Maduro había ya saltado y se había sobrepuesto antes
las sanciones. ¿Que lo vamos a hacer ahorita nuevamente? Lo vamos a hacer ahorita nuevamente con el apoyo del pueblo, de la empresa privada que apuesta a Venezuela, del gobierno bolivariano que va de la mano, bueno, y seguimos avanzando, pero se toman de manera oportuna estas medidas como la que se va a firmar el día de hoy. Vamos a escuchar qué ha dicho el jefe de Estado en relación al tema de los aranceles. Esto es un tema de temas, esto es un temazo. Es una verdadera guerra nuclear, comercial y económica contra el mundo entero. Todas las consecuencias son negativas, de corto, mediano y largo plazo. En esta guerra no hay nada positivo. Y esto es una guerra de perder, perder. Aquí nadie va a ganar. Las consecuencias es la pérdida de miles de millones de dólares. En primer lugar, de las empresas más poderosas del mundo. No se puede pretender romper la convivencia mundial, económica y comercial con una guerra de aranceles que no tiene ni pies ni cabeza. Esta guerra comercial ha autoinfligido un daño grave a la estructura económica y a la riqueza de Estados Unidos. Están sancionando al mundo para rendirlo a sus pies. Afortunadamente tenemos un plan. Tenemos 13 motores en marcha. Tenemos una unión empresarial productiva nacional sólida para dar respuesta a esta guerra mundial. Y los pueblos del sur tenemos que prepararnos y producir, trabajar y reconfigurar nuestras relaciones nacionales, internacionales, nuestro comercio. Nosotros, como parte de esta América Latina rebelde, aquí tengo. Mañana firmaré el decreto constitucional de emergencia económica para proteger y defender la economía de toda Venezuela. Bueno, ahí está, lo ha dicho el jefe de Estado y sobre lo que tiene que ver con este proceso, ¿no?, de reposicionamiento y de avance económico y de toma de medidas, no solamente en Venezuela, sino también en el resto del mundo, con lo que está haciendo este tema de esta guerra arancelaria. Vamos también a revisar algunos datos interesantes que tienen que ver con lo económico, ¿no?, el apuntalamiento que ha tenido nuestro país en los últimos años y justamente cómo ha hecho frente a esta situación. Fortaleza de la economía venezolana. Y el jefe de Estado adelantaba allí, hablaba de los 13 motores productivos tan importantes y la fortaleza y la unificación del Estado con la empresa, con el empresario venezolano. Fíjense, dice así: no depende totalmente de los ingresos petroleros. También en este cuadro destaca lo que tiene que ver con la consolidación del sistema tributario, que tiene que ver con la recaudación. El país produce más del 90% de los alimentos que se consumen. Actualmente estamos en el 97% de los alimentos que consumimos. También lo que tiene que ver con que Venezuela está entre los 10 países más megadiversos del mundo para seguir consolidando el motor turismo. Venezuela, de manera integral, no solamente los empresarios, sino también el venezolano de a pie apuesta cada vez más al emprendimiento. Ya hablábamos acerca de los motores, los 13 motores productivos que tienen que ver con el crecimiento. Se logró también lazos comerciales con los países que integran los BRICS. También hablamos acerca, en este contexto, de la construcción de la asociación estratégica a toda prueba y a todo tiempo con China. El consenso con los diferentes sectores productivos y empresariales de Venezuela. Igualmente lo que tiene que ver con que Venezuela aprendió a crecer justamente la economía en medio de las sanciones. ¿Cómo nos podemos avanzar y recuperarnos a pesar de eso? Mire, ya hablábamos del PIB de la economía venezolana que creció 15.5% en el año 2022, 5.5% en el 2023 y 9% en el 2024. Y en el 2025 la economía, fíjense este dato muy interesante, como cerramos el año 2024, creció 4.5% en el primer trimestre pese a las sanciones. Estamos hablando del 2025. Mira, ahí está, qué interesante. Venezuela, ustedes saben que lleva adelante una política económica, no solo diplomática, en esa diplomacia de paz, sino también una política económica soberana que no tiene nada que ver o no responde a los intereses de los Estados Unidos, sino a los intereses de nuestro país, decisiones propias y soberanas. Bueno, en este sentido, nuestra vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, que también estuvo ayer en el programa del jefe de Estado, como el presidente llama a la vicepresidenta, la llama la rectora de la economía, ella habla que Estados Unidos abandonó las banderas de la globalización y violenta las reglas de la Organización Mundial de Comercio, porque se creen los amos y señores del mundo, con el señor Donald Trump a la cabeza ahorita y ese grupo que lo rodea. Ellos pretenden adueñarse, hacerse amos y señores del mundo y por eso aplican estas sanciones. Eso lo ha dicho la vicepresidenta el día de ayer. Vamos a escuchar. Pasará a la historia el 2 de abril como una fecha hito
donde Estados Unidos de Norteamérica abandona las banderas de la globalización y, como usted lo ha dicho, da el traste con las reglas de la Organización Mundial del Comercio, con sus propias reglas, porque hay que recordar que para facilitar estos flujos comerciales internacionales que se pudieran dar de manera prácticamente libre, Estados Unidos fijó topes máximos al intercambio comercial, a los intercambios comerciales bilaterales, tanto con Rusia, tanto con Europa, con Asia, con África. Todos estos topes fueron completamente violentados. En estas medidas anunciadas el 2 de abril no se salva a nadie. Ellos se vinieron desde Asia con imposición de aranceles altísimos. Si nos ponemos a ver, a Vietnam 47%, a China 34%, a la India 26%, se vinieron desde Asia, África, Europa, América Latina, y aquí no se salvó nadie. Ni siquiera, presidente, y esto hay que señalarlo, hay una especie de reconfiguración no solamente comercial, sino también geopolítica, porque muchos de los países cuyos gobiernos han sido súbditos y subordinados a los Estados Unidos no se explican por qué le hicieron lo que le hicieron a ellos, siendo ellos lo que se llama aliados de los Estados Unidos. Y estamos realmente en presencia de una nueva reconfiguración, un reformateo comercial en forma de medidas coercitivas unilaterales. Si vemos la definición de las Naciones Unidas, calza perfectamente lo que está haciendo Estados Unidos y su política arancelaria. Ahora bien, esto ha tenido impacto en los mercados energéticos. Usted sabe, nuestro medidor del precio del barril venezolano está impactado, todo el mercado energético mundial está impactado con estas acciones y ya dicen, hoy amanecieron las bolsas, bueno, de ayer en la noche estamos en contacto con el presidente porque sabíamos lo que ya estaba ocurriendo en Europa, donde todas las bolsas de valores, donde se cotizan las acciones, tanto industriales, de tecnología, en Asia amanecieron en la caída, pero cuando abre Wall Street, en los Estados Unidos también aparece una drástica caída. Las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos, una caída terrible. Es decir, hoy realmente marca un nuevo momento en lo que está ocurriendo, que son tiempos de incertidumbre, porque no se puede determinar a ciencia cierta, como usted lo ha dicho, con ciencia y tecnología, cuáles serán las decisiones que se tomarán desde los centros de poder de los Estados Unidos. Pero hoy todos los marcadores definitivamente se fueron a la baja, se fueron al traste, y ya hoy JP Morgan, no lo dice Venezuela, habla, presidente, de que se incrementa a un 60% las posibilidades de una recesión mundial. Bueno, lo ha dicho la vicepresidenta ejecutiva de la República haciendo esta reflexión sobre la situación del doble rasero en materia comercial que tiene Estados Unidos. Vamos a pasar rápidamente la coletilla, cambiamos de tema, bueno, que tiene que ver también con lo político, con la defensa de nuestra soberanía y esta denuncia que sigue levantando Venezuela sobre estas provocaciones, esta operación de falsa bandera que ha planteado Estados Unidos en Guyana, utilizando también a este señor, a Irfan Ali. Al señor Irfan Ali, y también ponen ahora de aliado en esta contienda, porque siempre lo han tenido de aliado el gobierno de Estados Unidos, al señor Eric Prince. Esto fue una denuncia que el fin de semana hiciera nuestra vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez en relación con la explotación que están haciendo en las aguas por delimitar por parte de la ExxonMobil. Nuevo, el día de ayer el jefe de Estado en su programa también ha denunciado esta información y ha dicho, denuncia operación de falsa bandera contra Venezuela. Vamos a escuchar. Yo oficialmente denuncié a un grupo de primeros ministros de CARICOM que esto estaba aconteciendo. Esa denuncia se la hice hace 15 días, más o menos, Delcy. Resulta que en febrero hubo una cumbre del CARICOM, los 14 estados del Caribe. Fue 19 y 20. Y el 18, extrañamente, hubo un ataque en el río Cuyuní, ¿verdad? Ahí en lo que llaman la zona de facto, contra una comisión militar policial de Guyana. Las personas que lo hicieron fueron capturados en territorio venezolano. Fueron investigados por la Fiscalía, procesados, están juzgados. Esas personas confesaron que les pagaron una inmensa suma de dinero y que los forzaron durante varios días para que hicieran la acción antes del 19.
¿Cuál es la idea de esa acción? Que iba a haber una desgracia ahí, una desgracia con el asesinato o secuestro y asesinato de unos funcionarios militares policiales de la República Cooperativa de Guyana y iban a acusar a Venezuela. Es lo que se llama una operación de falsa bandera, un falso positivo. Bueno, así es, lo ha destacado el jefe de Estado venezolano, reiterando nuevamente que no es nuevo estas acciones que emprende el gobierno de Estados Unidos y en esta oportunidad asociados con el llamado Zelensky de esta zona, Irfan Ali. También hay que decir ahí que, y en el marco de esta operación de falsa bandera, se ha establecido determinado. Recuerden ustedes que Eric Prince ha sido contratado por el polémico presidente relacionado, por cierto, con nexos con el narcotráfico, Daniel Noboa. Ha sido contratado. Eric Prince está en este momento en Ecuador y se ha justamente dilucidado lo que podría ser también planes de la extrema derecha, utilizando también o con la participación del propio Eric Prince. Lo ha dicho el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello. Vamos a escucharlo. Ellos andan calladitos, no han dicho, ninguno ha dicho nada. Lo denunciaba también la compañera Delcy, el tema de Eric Prince en Ecuador. Es el asesor del narcotráfico en Ecuador. Se le está poniendo dura la cosa para sacar la droga por aquí. Y mandaron un asesor de narcotráfico para allá, para Ecuador. Desde hace bastante tiempo se está manejando la información precisa de campamentos instalados en Ecuador de entrenamiento de paramilitares. Entonces, esta gente que está calladita, algo trama. Algo trama. Nosotros estamos tomando todas las medidas de chequeo y de revisión para ver en qué andan, pero es una operación de falsa bandera contra nuestro país y no te extrañe que sea por la Guayana Esequiba. Sin duda alguna, no nos extrañemos que sea por la Guayana Esequiba, además que este tipo de acciones no son nuevas por parte de la derecha en contra de nuestro país, la derecha tanto nacional como internacional. Vamos rápidamente a hacer un recuento de algunas, porque son muchísimas, algunas falsas banderas que se han impuesto en contra de nuestro país. Vamos a presentárselas ahí. Por ejemplo, tenemos la del 11 de abril del año 2002. Recuerdan la colocación de los francotiradores que hicieron creer que habían sido el gobierno quien había tiroteado a la marcha de la oposición, y resulta ser que la oposición venezolana colocó francotiradores en las azoteas de los edificios para disparar en contra de esa marcha, incluso también a la marcha del gobierno, y justificar el golpe de Estado en contra del comandante Hugo Chávez. Por ejemplo, en el año 2014, recuerden ustedes lo de Leopoldo López, que ahí recordamos a Leopoldo Castillo, que mató a Leopoldo López, hecho que nunca ocurrió, pero trató de crear un tipo de conmoción en aquel momento. Fíjense, también en el año 2024, recientemente, el 9 de enero, Machado firmó su secuestro. ¿Se acuerdan? Cuando la señora Machado, en una movilización, orquestó una operación de falsa bandera fingiendo un secuestro por parte de los organismos del Estado para generar una situación de desestabilización. Después todos se dieron cuenta y todo se venció que era una falsa y una mentira. Hablando también de este tema, fíjense ustedes, muy reciente, el vicepresidente sectorial, Diosdado Cabello. Sí, en torno a esto, recordarán ustedes que una lancha, estos grupos al margen de la ley, agarraron una lancha y trataron de hacer pintas con logos, relacionarlas con la Armada. Ahí iban a transportar drogas y querían justamente preparar un falso positivo para culpar al gobierno venezolano. Podemos recordar también, señor Caballero, el que hizo la señora María Machado. También se acuerdan, ¿no? En el 23 de enero, donde incluso se grabó la comunicación que ella sostuvo con su mamá, donde decía, mira mamá, va a salir por ahí unas imágenes que supuestamente me tirotearon en el 23 de enero, pero eso es mentira, quédate tranquila, yo estoy en mi oficina. Eso lo creó María Corina Machado, eso también fue otra falsa bandera. También podemos mencionar lo de Libia. Lo de Libia claro, y que recrearon la Plaza Verde. Recrearon la Plaza Verde para hacer eso es en el ámbito internacional. Todo era una falsa. Es decir, entonces, que es de manera reiterada estas acciones y este tipo de mecanismos que utiliza la derecha internacional y nacional para crear este tipo de conmociones y desestabilizaciones en los países a los cuales ellos consideran enemigos. ¿Pero por qué son enemigos? Porque no se rigen bajo su designio. Bueno, hay tantos casos. María Corina Machado sí, es una... mencionamos aquí unos poquitos. Bueno, es una eminencia con este tema. Miren, vamos a la pausa, vamos a retornar, vamos a hablar del tema económico. Ahí está el presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Jesús Faría. Nos va a dar luces, nos va a decir cómo marcha este proceso de avance y recuperación económica, cómo se sigue haciendo frente o cómo se va a hacer frente a estos aranceles que ha impuesto
el señor Donald Trump al mundo en esta guerra de sanciones, ¿no? También, además de aranceles, podemos hablarlo así, una guerra de sanciones que está poniendo. Sí, señor Cabero, pero antes de irnos a la pausa, recordemos que se va a llevar a cabo a partir del día de mañana la cumbre de la CELAC y tenemos información que ha publicado el canciller de la República a través de su cuenta en la red social Instagram, porque ya ha llegado a Honduras, dice así: hemos llegado a Tegucigalpa, Honduras, para participar en la 9ª cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC, donde discutiremos temas relevantes para nuestra América y los desafíos que enfrenta nuestra región, con el objetivo de fomentar una mayor cooperación e integración. Hoy y mañana estaremos participando en foros junto a los cancilleres de los países miembros de la CELAC en preparación para la cumbre que se llevará a cabo el día miércoles. Así que bueno, importante. Vamos a ver el video rápidamente antes de irnos a la pausa. Venimos con muchas expectativas a reafirmar la unión, a reafirmar el proyecto bolivariano de creación de la CELAC, a reafirmar la necesidad de la unidad latinoamericana para hacer frente a tiempos complejos. Así que, bueno, bajo el liderazgo de la presidenta, bajo el liderazgo de Honduras, creo que será una cumbre muy interesante, habrá muy buenos debates y venimos con la fuerza bolivariana. Así es, vamos a estar atentos entonces al desarrollo y la participación de Venezuela en esta oportunidad con nuestro canciller en esta cumbre de la CELAC. Ahora sí, pausa, señor Caballero, 11:27. Todas nuestras redes sociales a su total disposición, nos pueden ver allí, estamos transmitiendo en vivo, Instagram, TikTok, @Café en la Mañana, también por nuestras plataformas digitales en Macaragurto y Michelle Caballero TV por Instagram y TikTok. Pausa, no se aparte ya. Ahí está listo Jesús Farías. Esto es importantísimo también la CELAC. A la vuelta con Jesús Farías. Ya venimos. Producir los alimentos, producir los medicamentos, producir la ciencia, la tecnología, producir los servicios públicos, el combustible, los zapatos, la ropa, producir las flores, como Asilia, producirlo todo, producir todo. ¿Es que Venezuela lo tiene todo? ¿O es que alguien lo duda? Venezuela lo tiene todo para producir todo aquí y lo tiene todo para integrarse al nuevo mundo. Ahí está esa guerra comercial, esa guerra económica mundial. La califica un multimillonario estadounidense, califica la guerra comercial hoy como una guerra nuclear económica, donde Estados Unidos se está autoinfligiendo un gran daño. Ahí está esa guerra. Bueno, nosotros observamos preparándonos siempre para esa guerra, ¿verdad? Nosotros decimos que es un error desatar una guerra económica, comercial, mundial. Decimos que es inmoral hacerlo. Como hemos dicho bastante, María Antonieta, que es una ilegalidad inmoral infligirle daños con sanciones económicas a los países del mundo para colonizarlos. Bueno, ahí está, lo ha hecho el jefe de Estado. Bien interesante esto. Fíjense, el presidente ha hablado de esta guerra comercial mundial yo diría que también se podría ver como una guerra mundial de sanciones de Estados Unidos. Ayer el presidente cuando hacía esa analogía y hacía esa reflexión, cuando bloquearon a Venezuela, muchos de esos países callaron. Ahora, bueno, son o se ven afectados, siendo víctimas, ¿no? Son una especie de sanciones que quieren imponer, ilegales que quiere imponer Trump. ¿Cómo está, diputado Jesús Farías? Muchas gracias por la invitación. Sí, eso lo podemos calificar como un verdadero desastre económico. Es una guerra comercial que se le ha declarado al mundo. Aliados, rivales, enemigos, considerados por los Estados Unidos como tales, han caído en esa vorágine, establecer aranceles con múltiples propósitos. Pero lo importante acá, en primer lugar, es decir que esto está al margen de las leyes. Es la arrogancia de un imperio decadente con un presidente disruptivo y aventurero, que no le importa para absolutamente nada las consecuencias de las medidas que pueda adoptar. Caprichos, afanes e intereses, obviamente, los intereses que persigue el gran capital norteamericano. Un hecho absolutamente ilegal, que golpea los cimientos de la economía mundial duramente. Ya la economía global, como la llaman, está encaminada a una recesión. No es algo ineludible, pero los grandes analistas y los grandes bancos de inversión internacional, Goldman Sachs, JP Morgan, establecen que las mayores probabilidades apuntan a una recesión en el segundo
semestre. Entonces nosotros podemos preguntar, ¿por qué hace eso el gobierno norteamericano y específicamente Donald Trump? Él está persiguiendo varios objetivos. En primer lugar, revertir el déficit comercial. La economía norteamericana se ha convertido en una economía parasitaria, por cierto, no solamente desde el punto de vista comercial, sino también financiero. Es la economía más endeudada del planeta. Y todo lo que hacen allí, desde el punto de vista de la producción y el consumo, obedece a una hegemonía, a un poder que ejerce en el planeta y que le permite succionar, ¿verdad?, recursos de todo el mundo y permitir que se mantenga ese nivel de vida y ese nivel de dominio en el planeta. Pero han retrocedido en términos industriales de una manera muy considerable. Se calcula que en las últimas 3 décadas la economía norteamericana pasó de producir una tercera parte del Producto Industrial Mundial a, en los actuales momentos, aproximadamente 10 o un poco menos de 10. Eso es producto de un declive de la productividad, de la capacidad que tiene el sistema de trasladar las innovaciones a la producción. La economía se ha desarrollado, como les decía, parasitariamente, pero no solamente en relación al mundo, sino también a las finanzas. Se ha financiarizado. Los recursos van a la bolsa de valores, van al ámbito financiero, salen a otras naciones y no se invierte productivamente. Han perdido competitividad, ya no son tan fuertes en eso. Y ellos mismos han tenido esa estrategia promoviendo la inversión hacia otras naciones para ejercer dominio político, para extraer recursos y ganancias de otras naciones y para aprovechar ventajas como mano de obra barata, abundancia en materia prima, captar mercado, etc. Es producto de una estrategia que se ha desarrollado el capitalismo norteamericano en estos términos y aquí vienen las consecuencias. Aquí vienen las consecuencias, un descenso brutal de la producción industrial. Ahora Donald Trump, de la manera más demagógica, hace un acto con obreros o personas vestidas como obreros para prometerles a ellos que estas políticas de altos aranceles que le establecen al planeta van a traer beneficios a los trabajadores y es para ellos que se desarrolla. Eso, nada más alejado de la realidad. Si hay una reindustrialización de los Estados Unidos, que lo dudo mucho porque ese no es el mecanismo para eso, por supuesto se van a generar puestos de trabajo. Pero esa reindustrialización no será en función de los trabajadores, de su organización, de su salario, de sus condiciones de vida. Ni siquiera en los Estados Unidos hay un sistema de seguridad social y de salud pública para los trabajadores. Entonces no se puede pensar que ellos van a reflexionar y van a adoptar medidas en función de ellos. Entonces, bueno, se establecieron aranceles para todo el planeta. La mayor contradicción o antagonismo se ha generado, obviamente, con China, que es el gran rival económico de los Estados Unidos. Yo le decía esta cifra, donde se revirtió la capacidad industrial de los Estados Unidos. Bueno, eso es la otra cara de la moneda de lo que ha ocurrido en China. En ese tiempo, en esas 3 décadas, pasó de 5% el aporte industrial de China a la producción mundial a más del 30%. Una gran fortaleza. Son modelos que se vienen desarrollando en diferentes términos. ¿Qué es lo que quiere Donald Trump en el caso de China? Asestarle un golpe, golpear duramente la economía china, porque ven en China un rival que atenta en contra de su rol hegemónico en el planeta. Y ahora que estamos en un escenario del surgimiento de un nuevo orden mundial, con los BRICS adelante, y allí China juega un papel crucial, por supuesto, esa es una de las tareas de Donald Trump como el presidente de los Estados Unidos. Velar para la perpetuación o para que se perpetúe el papel y la función de los Estados Unidos en la economía mundial. Entonces, los chinos han respondido, como era de esperarse, porque a ti te establecen un arancel absolutamente ilegal, para nada recíproco, como dice de la manera más descarada este señor Donald Trump. Él dice, no, estos son aranceles recíprocos que se corresponden con los aranceles que están establecidos en otros países. Eso no es cierto. El cálculo que ellos elaboraron para establecer esos aranceles no son las estructuras arancelarias de los otros países, sino son los déficits comerciales
que se han establecido, que distinto. tiene que ver con los aranceles, pero no solamente con eso, tiene que ver con la competitividad, con la posibilidad que tienen los países de colocar productos en otros países, con la vitalidad de las economías, pero no con eso. Entonces, el déficit es alto, el arancel tiene que ser muy alto para esos países, y no es por casualidad que los países que tienen una mayor balanza comercial positiva con los Estados Unidos son castigados. Entonces, ¿qué hace China? China responde como tiene que ser. La otra opción es negociar. Ahora, ¿quién va a negociar con los Estados Unidos? Porque ya los Estados Unidos han dicho, Donald Trump han dicho, solo voy a negociar con aquellos que me ofrezcan algo muy provechoso para mí. Es decir, que son condiciones leoninas, son condiciones de sumisión que le quieren poner a las demás naciones. Entonces China dice, bueno, tú me pones 34%, yo te pongo 34%. Y eso va a seguir escalando. Claro. Porque ya los ya Trump Estados dijo Unidos 50. anunciaron uno de 50. Eso sería 104% para los Con eso no se productos que compite. vienen. Pero es que ni siquiera con 34 se compite. Es decir, que ya la reflexión económica de cuánto va a ser el arancel con la que yo te voy a responder aquí dejó de tener algún tipo De sentido. Sí, de sentido y de fundamento. Ya eso no es lo que condiciona esto, sino es la necesidad de defender los intereses nacionales, en este caso, de la República Popular China. Y esto va a ocasionar, esto va a tener múltiples consecuencias. Ajá, diputado, para el planeta. ¿qué pasa en función a esto? Se le imponen aranceles a más de 180 países. ¿A quién beneficia esto? Porque se pudiese pensar, no, esto va a beneficiar a Estados Unidos, pero estamos viendo una cifra, estamos viendo situaciones delicadas que se están viviendo en Estados Unidos. La bolsa de valores se desploma a nivel mundial, estamos viendo el desempleo se está incrementando el tema de la inflación, el tema de los productos está incrementándose los precios. Entonces, ¿a quién pudiese decirse que este tipo de acciones que está emprendiendo Trump beneficia en este momento en el que estamos viviendo? Primera consecuencia, el desplome de las bolsas, como tú lo has acertadamente lo has afirmado. Se han desplomado a niveles pocas veces vistos. Sí, claro. Es la mayor caída desde el 2008, cuando se produjo la gran crisis financiera. Una crisis que estremeció las estructuras del capitalismo a nivel mundial y que, para que se den una idea de las repercusiones que tuvo esto, cuando llegó el COVID en el año 2019, la economía mundial todavía no se había recuperado totalmente de ese sacudón, una de las mayores crisis del siglo XX y del siglo XXI en el capitalismo mundial. Número uno, se desploma. ¿Por qué se desploma? Porque hay mucho nerviosismo, incertidumbre, sobre todo pérdida de confianza. Los mercados, lo que llaman los mercados, que son los accionistas, los inversionistas, que lo que buscan es especular, lo que buscan es ganar, no se atreven a invertir ahí porque ellos perciben que eso va a tener una repercusión muy negativa y eso va a traducirse en caída de la producción, y cuando la producción cae, los índices de la bolsa de valores, por supuesto, se desploman y nadie va a meter plata ahí, todo lo contrario, la sacan. Primer elemento. Segundo elemento, la inflación. Bueno, obviamente, si yo establezco un arancel y los productos son importados, ese producto tendrá un precio superior en ese porcentaje. Sí, porque la empresa no asume eso. Podría asumirlo, pero por lo regular se establece así. ¿Para qué? Para trasladárselo, bien sea a la empresa si es un bien intermedio o a los consumidores si son un bien final. Inflación. Inflación, algo peligroso, porque de la inflación viene la recesión. Si se genera una alza de los precios, ¿cómo va a responder el Banco Central o el Banco Federal en el caso de los Estados Unidos? Con una alza de las tasas de interés. Y cuando aumentan las tasas de interés, por supuesto, eso golpea la inversión. Y al golpear la inversión, eso va a hacer que la economía retroceda. Y otro punto fundamental que apunta a la recesión y apunta al reordenamiento de la economía mundial es que las cadenas de suministro se alteran dramáticamente, porque las líneas de producción están establecidas ya de acuerdo a patrones que son transnacionales. Tú produces una parte acá en un país y la otra parte acá y se generan cadenas. Son compañías transnacionales las que desarrollan eso. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Van a aumentar los precios de los productos del consumidor, van a aumentar los costos de producción para las empresas, se va a dar todo eso y va a haber un reordenamiento. Los flujos comerciales a nivel mundial van a cambiar. Lo que antes exportaba China hacia los Estados Unidos, si se mantiene esta situación en estos términos, lo tendrá que exportar. Direccionar. Exactamente, hacia Europa, hacia el sudeste asiático. Los Estados Unidos van a poder crecer para poder compensar, como ellos quieren, ese déficit que se va a producir, porque ellos lo que quieren es proteger su economía con aranceles para que la inversión llegue a los Estados Unidos. Pero la inversión ¿cómo va a llegar a los con esa Estados Unidos cantidad de solo si hay aranceles? capacidad para generar ganancias, Claro. si hay costos bajos, y eso no está garantizado,
Pues los costos en los Estados Unidos son superiores a los de sus competidores y por eso fue que esas empresas salieron de esas naciones. Y un último elemento. Entonces, bueno, China tendrá también que reinventarse. Claro. Entonces, además, tendrá que potenciar su mercado doméstico para colocar buena parte de sus exportaciones en su mercado. Se estrecharán los vínculos entre naciones que componen una región o un bloque regional y se quebrará el desarrollo que se venía observando durante 50 años de la economía globalizada en términos del neoliberalismo, algo que introdujo los Estados Unidos, impuso los Estados Unidos, aceleró los Estados Unidos después del derrumbe de la Unión Soviética. Bueno, ya están poniendo los cimientos para sepultar ese modelo. Diputado, vamos a hacer una pausa, que queremos también conversar a propósito de lo que tiene que ver con este decreto de emergencia económica que ha planteado el presidente Nicolás Maduro, que ya había tomado anteriormente. ¿Qué efectos podría tener este arancel de 15% sobre Venezuela, sobre las exportaciones? Tomando en cuenta que, bueno, quizás Venezuela no es un mayor exportador hacia Estados Unidos, pero efectivamente hay productos, hay una bebida espirituosa, por ejemplo, por llamarlo, que es muy reconocida mundialmente, de muy buena calidad, que Venezuela exporta a los Estados Unidos. Seguramente a un mayor precio baja seguramente la demanda. ¿Qué va a pasar con esos productos venezolanos que y se más exportan allá de allá? eso, incluso yo voy un poquito más allá de eso, diputado. ¿Qué afectación va a tener esta situación, porque es una situación mundial que se está enfrentando en materia económica? ¿Cómo va a afectar a Venezuela, tomando en consideración que nosotros nos perfilábamos en este año 2025 un crecimiento económico? ¿Se va a mantener ese crecimiento económico? ¿Va a mermar ese crecimiento económico? ¿Cómo nos posicionamos nosotros ahí en nuestro país? Bueno, conversamos con el diputado Jesús Farías, diputado de la Asamblea Nacional en materia económica. Vamos a establecer una pausa, 11:46 minutos de la mañana. No se aparte que eso con nosotros, le damos con publicidad y ya venimos. Ya venimos. Tu tranquilidad es nuestra prioridad en Semana Santa, más que nunca con BDAPP. Resuelve tus pagos 24/7. Paga sin contacto en puntos de venta. Usa Pago Móvil BDB para transferencias al instante. Escanea y paga en comercio. Con BDAPP llevas el banco en tus manos. Descárgala y haz lo posible con BDVA. Banco de Venezuela, el mayor valor eres tú. Café en la mañana nos acompaña el diputado Jesús Farías, presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. Bueno, dejamos varias preguntas. Bueno, el impacto que tiene estos aranceles, 15% sobre Venezuela. Ya se ha dicho que en sí estos aranceles no van asociados o no afectan la producción petrolera o sobre el precio del crudo. Y tú preguntabas también sobre el impacto que va a tener en la economía. El tema económico, sin duda alguna, esta afectación de los aranceles, pero más allá del tema de los aranceles en cuanto a impuestos, preguntaba si va a tener la afectación en materia económica para nuestro país, todo este revuelvo que hay en materia económica mundial, diputado. ¿Cómo se ve afectada Venezuela y tomando en consideración que se está picando adelante con este decreto que está firmando el jefe de Estado, que va a firmar el jefe de Estado el día de hoy, de decreto de emergencia económica que anunciaba el día de ayer? Sí, se crea un escenario extraordinario para la economía nacional, que para nada cambia nuestro enfoque optimista en relación al desarrollo de la producción nacional, el despliegue de las fuerzas productivas y la capacidad de generar bienestar para nuestro pueblo. Para nada, pero por supuesto es un entorno negativo y nosotros tenemos que ir adaptándonos a eso y de allí pues el decreto de emergencia, una medida constitucional que le permite al presidente tomar algún conjunto de decisiones de impacto importante para contener esos efectos. Yo nombraría tres cosas. Yo pondría sobre la mesa 3 puntos. En primer lugar, los aranceles. A nosotros nos toca un arancel de 15% muy generosamente establecido por Donald Trump. Si comparamos con el 34% de... Bueno, eso va a dificultar la entrada de productos nacionales a los Estados Unidos. La balanza comercial no es la determinante, no es la más importante, pero ahí hay un mercado importante. Y nosotros tendremos que tomar decisiones y medidas para que esos productos entren. ¿Cómo se puede seguir colocando productos en medio de mayores aranceles? Hay dos vías, como lo explicábamos anteriormente. O el comprador en el mercado destino
asume ese costo adicional y lo traslada al consumidor o se reduce el margen de ganancia y se reducen los precios y se trata de Eso colocar nunca ese pasa. producto. Eso depende. ¿Ah? Esa última parte muy poco pasa. Sí, eso tendría que definirlo de acuerdo a su estrategia cada empresa. Primera dificultad, hacer nuestra producción más competitiva para que entre al mercado norteamericano y buscar nuevos destinos para estos productos que creo que es la tarea fundamental. vía. La tarea fundamental. También un reordenamiento. Claro. Y nosotros estamos en disposición de trabajar en los mejores términos con los Estados Unidos siempre cuando ellos brinden las condiciones. Condiciones de respeto, condiciones de soberanía para nosotros, de no agresión. Número uno, primera dificultad en este marco. Esa sería la menor. En segundo lugar, en el marco de la política de la guerra arancelaria de Donald Trump, los precios del petróleo van a sufrir las repercusiones. Si se da el escenario en el que la economía mundial entra en recesión por el incremento desmesurado, alocado, disruptivo, aventurero de los aranceles en todo el planeta, por supuesto que los precios de los commodities, entre ellos del petróleo, va a disminuir. Una relación muy sencilla. Si tú produces menos, hay menos consumo de energía por parte de las empresas industriales y también por parte de los consumidores que tendrán menor capacidad de compra. Y eso resiente el mercado, en el sentido de que la demanda disminuye y si la producción no se ajusta, los precios deben disminuir. Por lo general, ajustar la oferta es más complejo. Lo vimos ahora que hubo una decisión de incrementar la oferta en medio de la guerra arancelaria y ya eso está provocando una caída de los precios del petróleo. Están rondando $60 cuando hace pocos meses estaba por encima de 70. Ya allí hay una repercusión importante y nosotros tendremos que ajustarnos. Bueno, vivir como lo hemos venido haciendo en 7 años, no hay de caída de los precios del petróleo en un determinado porcentaje. Una guerra absoluta de bloqueo total de nuestra economía. Una asfixia financiera. Número 2, segunda gran amenaza que se desprende ahí y de lo cual nosotros hemos extraído grandes enseñanzas en el pasado, como les repito, no como resultado del escenario mundial, económico mundial cambiante, sino de una agresión internacional. Y el tercer punto fue lo que estableció la última agresión de los Estados Unidos de establecer un arancel de 25% a todas aquellas naciones que compren petróleo venezolano. El encargado de administrar eso es este matón criminal, narco rubio, que tendrá a su disposición Pero esa no ha entrado, todo la el del odio 25. y todo. ¿Ah? La del 25 no ha entrado. La de 25 va a entrar ¿ah? ¿Usted cree que sí entre? Sí, por supuesto, es una forma de agredirnos a nosotros. Y en los Estados Unidos, en los actuales momentos, nosotros estamos observando que la fuerza que apunta hacia restablecer la política de máxima presión para derrocar al gobierno venezolano en el seno del gobierno, del alto gobierno, está ganando mucha fuerza y ha dejado atrás a aquellos que veían la situación en nuestro país en términos mucho más pragmáticos de hacer negocios para reactivar la economía y evitar la migración y ellos también beneficiarse con proyectos conjuntos en el área energética, que sería lo más sensato, que sería lo mutuamente provechoso. Pero estos señores no aprenden de las lecciones, sobre todo las lecciones que le dimos en el pasado, cuando aplicaron políticas de máxima presión, no de esto, incluso trataron de invadirnos. De verdad, ahí agotaron todos los expedientes de agresión contra un país, en lo económico, en lo político, en lo diplomático, y no pudieron. Fue una de las grandes derrotas mayores. No aprendieron de esa derrota. Eso también, por supuesto, puede tener afectación, pero nosotros no solamente hemos vivido en condiciones en las cuales se nos establecen aranceles para nuestro petróleo, es que se prohibía en términos absolutos eso. De tal manera que nosotros vamos a saber Estamos curados con superar, sabemos superar esa situación y lo vamos a hacer. Entonces, el entorno internacional se ha modificado en términos negativos en razón de esta actuación absolutamente alocada del gobierno de Donald Trump, pero hay suficientes fortalezas que hemos acumulado. Esto ha llegado en uno de los mejores momentos, yo diría el mejor momento de la revolución bolivariana en la última década, incluyendo en el ámbito económico. Recientemente escuchábamos que la industria nacional había crecido en un 16%. Ese crecimiento del 16% se dio en el marco del bloqueo,
Entonces, nuestra capacidad para ajustarnos, nuestra capacidad para Capacidad evadir de aguante, de esas resiliencia. agresiones está fortalecida. Entonces, este decreto, con toda seguridad, va a contribuir para que el Ejecutivo tenga una mayor fortaleza y podamos nosotros todos afrontar eso. Ahora, esto no es una tarea del gobierno, es una tarea de todas las fuerzas sociales, todas las fuerzas económicas que participan en el país. Entonces, veremos cómo se desarrollan todos estos acontecimientos. Muy peligroso lo que está ocurriendo para el planeta y con toda seguridad, si esto se mantiene, será un factor acelerador del gran cambio que se está dando en la economía mundial, pero más allá de la economía mundial, en la política internacional. Y el impulso de los BRICS, ¿no? Vaya a Eso contribuir va a ser- ahí. Eso va a ser fundamental. Se van a nuclear las naciones en torno a otros polos de desarrollo, porque incluso los aliados más estrechos de Se van los a Estados abrir. Unidos Bueno, ya se están abriendo han ya. sido afectados, Claro. como el caso de la Unión Europea. Y bueno, hay otros casos, hay otras situaciones como el tema de Ucrania, etcétera, donde han generado algún tipo de fisuras y fracturas entre esos históricos aliados. Son tiempos de cambio y los tiempos de cambio vienen con dolor, vienen con situaciones de conflicto, situaciones de confrontación y bueno, eso la estamos viendo. Lo que tenemos que garantizar paz en lo interno y abordar todo esto en función de la alineación de todas las fuerzas internacionales que permitan contener esta locura que está desatando Donald Trump. Gracias, diputado. Diputado Jesús Faría, presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. Bueno, muchísimos temas allí, muchísimos temas también se nos quedan pendientes para una próxima oportunidad. Enma. Así es, bueno, vamos a estar bien atentos entonces a la firma del decreto que se va a materializar el día de hoy por parte del jefe de Estado venezolano, decreto de emergencia económica que ha anunciado el día de ayer en su programa. Y bueno, y vamos a ver qué contempla y cuáles son las acciones que se van a tomar en lo sucesivo a propósito de esta situación de desbarajuste que está impulsando el gobierno de Donald Trump. Mira, nos despedimos, 11:58, siempre con una sonrisa, cobra bien, le va bien, será hasta mañana. Pasen todos una feliz tarde. Café en la Mañana fue presentado por el Banco de Venezuela, donde el mayor valor eres tú.